Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un texto que es, una auténtica columna vertebral del pensamiento occidental, la República de Platón. La idea es desgranar un poco las claves, ¿no? Esas ideas que siguen generando debate hoy, que es la justicia, cómo sería una sociedad, digamos, ideal, quién debería gobernar, preguntas que Platón puso sobre la mesa hace más de 2000 años y que, siguen ahí. Vamos a ver la estructura, los personajes, los conceptos clave. Exacto. Y es fundamental entender que la República no es solo un tratado político, ni mucho menos. Es una exploración profundísima sobre la condición humana, la ética, la educación, la propia naturaleza de la realidad y la idea del bien. Platón lo que hace es entrelazar la ética del individuo con la estructura social. Argumenta que no puede separar una cosa de la otra. Así que recorreremos esos 10 libros para ver cómo va construyendo todo el argumento. Pues sí, vamos a ello. Empecemos por el principio. Libro 1. Arranca de una forma casi casual, ¿verdad? En el Pireo, el puerto de Atenas, después de una fiesta religiosa. Sí, Sócrates se encuentra con Céfalo, un anciano rico y respetado, y empiezan a hablar de la vejez, la riqueza, y de ahí, casi sin querer, llegan a la gran pregunta: ¿qué es la justicia? Y Céfalo da una respuesta muy de la época, ¿no? Muy tradicional, sí. Dice: justicia es decir la verdad y devolver lo que se debe. Básicamente, ser honesto y cumplir tus obligaciones. Parece razonable, ¿no? A primera vista sí, pero claro, Sócrates es Sócrates. Empieza a buscarle las vueltas. Efectivamente. Utiliza contraejemplos. Siempre es justo devolver lo que debes. Y pone el famoso caso: si le prestaste un arma a un amigo y ahora te la pide pero se ha vuelto loco. ¿Se la devuelves? Pues no parece muy justo, la verdad. Sería perjudicial. Claro. Así que esa definición tan simple, pues no vale siempre. Céfalo, muy elegantemente, se retira de la conversación. Y toma el relevo su hijo, Polemarco, con otra idea también muy extendida. Sí, la de justicia es hacer bien a los amigos y mal a los enemigos. Una idea muy griega, muy de la época. Entiendo. Ayudar a los tuyos, perjudicar a los contrarios. Pero Sócrates la desmonta también. Primero, porque a veces nos equivocamos, ¿no? Creemos que alguien es amigo y no lo es, o al revés. Y sobre todo, y esto es clave, es propio del hombre justo hacer mal a alguien. Buena pregunta. Sócrates argumenta que hacer mal a alguien lo empeora en su virtud humana específica, que es la justicia, y el justo debería mejorar a la gente, no empeorarla. Así que tampoco sirve. Va descartando definiciones y entonces irrumpe Trasímaco. El sofista. Con otra actitud, ¿eh? Sí, Trasímaco entra, digamos, con fuerza. Impaciente. Y suelta su famosa definición, mucho más cínica. La justicia no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte. O sea, la ley del poder. Tal cual. Los que gobiernan hacen las leyes para su propio beneficio y a eso lo llaman justicia. Punto. Una visión muy cruda de la política. ¿Y Sócrates qué dice ante eso? Pues recurre a la analogía de las artes, de las tecnai. A ver, el médico, como médico, ¿qué busca? ¿Su propio beneficio o el del paciente? El del paciente, claro. ¿Y el piloto? ¿Busca su bien o el de los marineros? El de los marineros, su seguridad. Pues igual, argumenta Sócrates, el verdadero gobernante, en cuanto gobernante, debe buscar el beneficio de los gobernados, no el suyo propio. Tiene sentido la analogía, aunque Trasímaco insiste. No, dice que ser injusto a gran escala es mejor. Sí, defiende que el tirano, el perfectamente injusto, es el más feliz. Pero Sócrates, le da la vuelta al final del libro 1. Argumenta que la justicia es una virtud del alma, una arete. Una excelencia del alma. Exacto. Y como tal, es necesaria para que el alma funcione bien, para que viva bien. El alma justa será feliz, la injusta desgraciada. Cierra así el libro, pero la cosa no ha hecho más que empezar. Claro, porque los hermanos de Platón, Glaucón y Adimanto, que estaban escuchando, no se conforman. Y aquí es donde realmente arranca el meollo de la República, ¿no? Totalmente. Al inicio del libro 2, Glaucón recoge el guante y plantea el desafío en toda su crudeza. Quiere que Sócrates defienda la justicia por sí misma. Por sí misma. ¿Qué quiere decir exactamente? Que demuestre que es buena intrínsecamente para el alma que la posee, sin importar si te da buena fama, recompensas o si incluso pareces injusto y sufres por ser justo. Una defensa radical. Eso es complicado. Y para ilustrarlo, cuenta el mito del anillo de Giges, ¿verdad?
Exacto. Un pastor encuentra un anillo que lo vuelve invisible. Y claro, con ese poder hace lo que quiere. Seduce a la reina, mata al rey, toma el poder, sin que nadie lo sepa. Impunidad total. La pregunta de Glaucón es tremenda. Si le diéramos un anillo, así, a un hombre justo y a otro injusto, ¿no harían lo mismo? Sugiere que nadie es justo por voluntad, sino por miedo al castigo, por necesidad. Te hace pensar, ¿eh? ¿Nuestra moralidad depende solo de que nos vean? Y remata comparando al justo perfecto que parece injusto y sufre con el injusto perfecto que parece justo y triunfa. ¿Quién es más feliz? Y por si fuera poco, Adimanto, su hermano, echa más leña al fuego. Dice que incluso cuando la gente alaba la justicia, lo hace por sus consecuencias. La buena reputación, las recompensas de los dioses. Cita a los poetas, ¿no? Homero, Hesíodo. Sí, que muestran dioses que se dejan sobornar o que tratan mal a los buenos. Así que la petición a Sócrates es muy clara. Olvídate de las consecuencias, de las apariencias. Demuestra qué hace la justicia y qué hace la injusticia dentro del alma. Menudo reto. ¿Y cómo lo afronta Sócrates? Pues propone un método. Dice, a ver, es difícil ver la justicia en el alma individual. Son como letras pequeñas. Busquémosla primero donde se vea mejor, en letras grandes. ¿Y dónde sería eso? En una ciudad, en una polis. Construyamos una ciudad ideal en teoría, veamos cómo es la justicia ahí y luego volvamos al individuo a ver si encontramos lo mismo. Ingenioso. Y así empieza a construir esa ciudad ideal, la Calípolis. Empiezan por lo básico. Una ciudad nace porque nadie se basta a sí mismo. Necesitamos a otros. División del trabajo. Agricultores, constructores, tejedores. La ciudad sana, la llama. Eso. Pero Glaucón dice que eso es una ciudad de cerdos, que quieren más cosas. Lujos, perfumes, arte, pasteles. Jaja, la ciudad afiebrada o inflamada. Exacto. Y esa ciudad necesita más territorio, más recursos, y por tanto necesita un ejército para defenderse y quizás expandirse. Ahí surgen los guardianes, los filaikes. Los guardianes, figura clave. ¿Cómo tienen que ser? Pues como perros de buena raza, dice Sócrates. Fieros con los enemigos, pero amables con los conciudadanos. Deben tener cimos, fogosidad, pero también filosofía, amor al saber, para poder distinguir bien. Una combinación difícil. Y su educación, la paideia, es crucial, ¿no? Importantísima. Le dedica muchísimo espacio. Gimnasia para el cuerpo y música para el alma. Pero música en sentido amplio. Literatura, poesía, mitos. Y aquí viene la famosa y polémica censura platónica. Sí. Critica durísimamente a Homero y a Hesíodo. ¿Por qué? Porque presentan a los dioses como seres imperfectos, mentirosos, vengativos, que luchan entre sí, que cambian de forma. Mal ejemplo para los futuros líderes. Claro, Platón cree que eso corrompe a los jóvenes, así que establece unas normas muy estrictas sobre cómo hay que hablar de los dioses, unos tipo y periteologías. ¿Cómo deben ser representados? Siempre como buenos. Causas solo del bien, y como seres inmutables, que no engañan. También hay que quitar las historias que den miedo a la muerte, para fomentar la valentía, y controlar la imitación, la mímesis. Los guardianes solo deben imitar caracteres nobles. Es una educación muy dirigida, muy controlada, para moldear el carácter totalmente. Ese es el objetivo. Una vez educados estos guardianes, Platón organiza la ciudad en 3 clases sociales. Basadas en la función, ¿no? Exacto. Arriba de todo, los gobernantes, que son los guardianes perfectos, los filósofos. Luego, los auxiliares, que son los guerreros, los guardianes en sentido estricto. Y abajo, los productores, artesanos, campesinos, comerciantes. Y es en esa estructura tripartita donde encuentra las virtudes. Ahí está. La sabiduría, Sofía, es la virtud propia de los gobernantes filósofos. La valentía, Andreia, de los auxiliares. Y la templanza, Sofrosine, es como una armonía general, un acuerdo entre todos sobre quién debe mandar. Vale, sabiduría, valentía, templanza. ¿Y la justicia? La que buscaban desde el principio. La justicia dikaiosine es precisamente eso, que cada una de estas 3 clases haga lo suyo, tautu pratein, aquello para lo que está mejor dotada por naturaleza, sin meterse en el trabajo de las otras. Hacer lo propio, que cada uno se ocupe de su tarea. Eso es. La justicia es la armonía funcional de la ciudad, que todo encaje y funcione correctamente porque cada pieza cumple su papel. Entendido. Esa es la justicia en la ciudad. Y en el individuo, ¿cómo aplica esto al alma? Pues hace un paralelismo directo. Dice que el alma individual, psique, también tiene 3 partes. Una parte racional, logistikon, que es la que debe pensar y gobernar. La razón.
Luego, una parte irascible o animosa, timoides, que es la sede del coraje, de la voluntad, la aliada natural de la razón. El timos que mencionaste para los guardianes. Exacto. Y finalmente, una parte apetitiva, epicimeticón, donde residen los deseos, las pasiones, el hambre, la sed, que es la más grande y la que hay que controlar. Ah, vale, veo la estructura. Entonces, la justicia en el individuo es... La armonía interna de estas tres partes. Cuando la razón gobierna con la ayuda de la parte irascible y ambas controlan los apetitos, cada parte haciendo lo suyo, igual que en la ciudad. Es decir, la justicia es como la salud del alma. Exacto. Es el orden natural, la armonía interna. Y la injusticia es la enfermedad, el desorden, la guerra civil dentro del alma, cuando una parte usurpa el lugar de otra. Con esto, Sócrates considera que ya ha respondido a Glaucón y a Dimanto. Ha demostrado que la justicia es buena en sí misma para el alma. Parece una respuesta bastante completa. Pero el diálogo no acaba aquí, ¿verdad? ¿Los libros centrales traen más sorpresas? Sí, porque al hablar de los guardianes surgen preguntas prácticas. ¿Cómo van a vivir? ¿Tendrán familia? ¿Propiedades? Y esto lleva a Platón a proponer las famosas 3 olas. Ideas tan radicales que teme que le ahoguen. Las 3 olas suena potente. Lo son. La primera, que las mujeres guardianas reciban la misma educación y tengan las mismas funciones que los hombres guardianes. Igualdad de roles, basada en la capacidad, no en el sexo. Muy avanzado para su época. Muchísimo. La segunda ola, la comunidad de mujeres e hijos entre los guardianes, para evitar el nepotismo, las lealtades familiares, que todos se sientan una gran familia, y eliminar la propiedad privada entre ellos también. Uf, esta sí que es radical. ¿Y la tercera? La tercera es la más famosa y la más difícil. La afirmación de que los males de las ciudades y de la humanidad no cesarán hasta que o los filósofos gobiernen o los que ahora gobiernan se pongan a filosofar de verdad. El filósofo rey, la idea que define a la república para muchos. Totalmente. Y esto le obliga, claro, a definir quién es el verdadero filósofo. No es un simple curioso, ¿eh? Es el amante de la sabiduría total, el que es capaz de conocer las formas, las ideas. La teoría de las ideas entra en juego aquí de forma central. Exacto. El filósofo es el que puede superar el mundo cambiante de las apariencias, el mundo sensible, y acceder con la mente a la verdadera realidad. Esas ideas o formas, eidos, idea, que son eternas, inmutables, perfectas, la idea de belleza en sí, de justicia en sí. Y para explicar cómo se llega a ese conocimiento, Platón nos regala, una de las metáforas más célebres de la historia. La alegoría de la caverna, al principio del libro séptimo. Una maravilla. Vale, recordémosla brevemente. Prisioneros en una cueva, encadenados desde niños, viendo solo sombras en la pared, proyectadas por un fuego que está detrás de ellos. Y creen que esas sombras son la única realidad. Porque no conocen otra cosa. Claro. Ahora imagina que liberan a uno y le obligan a darse la vuelta, a mirar el fuego, los objetos que proyectan las sombras. Le dolerían los ojos, ¿verdad? ¿Estaría confundido? Normal. ¿Y si le fuerzan a salir fuera de la caverna a la luz del sol? Peor aún. Al principio estaría cegado, pero poco a poco se acostumbraría. Vería primero los reflejos, luego los objetos reales, las estrellas, la luna y finalmente, con mucho esfuerzo, podría mirar directamente al sol. El sol, que representa la idea del bien, ¿no? Exactamente. La idea del bien, tu agatus idea, es la causa de todo lo que existe y de todo lo que podemos conocer. Es la cumbre del mundo inteligible, lo que ilumina todo lo demás. El filósofo es el que ha salido de la caverna y ha visto el sol. Entiendo. Ha visto la verdad y el bien último. Por eso es el más capacitado para gobernar. Pero, ¿y si intenta volver? Ay, si vuelve a la caverna para intentar liberar a sus antiguos compañeros. Le tomarían por loco, ¿no? O peor, se reirían de él, dirían que se ha estropeado la vista por salir fuera, e incluso, si intentara liberarles a la fuerza, intentarían matarles. Una imagen muy potente del rechazo a la verdad y quizás una alusión al propio destino de Sócrates. Sin duda, la alegoría muestra el camino del filósofo, su difícil ascenso al conocimiento y su aún más difícil tarea de intentar guiar a los demás. Por eso necesitan una educación especialísima. Más allá de la música y la gimnasia que vimos antes. Mucho más allá. Una educación superior para el alma, que la eleve de lo sensible a lo inteligible. Tienen que estudiar ciencias propedéuticas, aritmética, geometría plana, geometría de sólidos, estereometría. ¿Pero estudiadas de qué manera? No por su utilidad práctica inmediata, sino para entrenar el pensamiento abstracto,
para apartar la mente de lo sensible. Luego, astronomía, el movimiento ordenado de los cielos, y armonía, las relaciones numéricas en los sonidos. Todo para preparar la mente Para la culminación, la dialéctica, el método filosófico por excelencia, la capacidad de razonar, de dialogar, de ascender de hipótesis en hipótesis hasta alcanzar las propias ideas, y en último término, la idea del bien, sin usar imágenes sensibles. Un camino larguísimo y muy exigente. Décadas tendrían que pasar por todo este currículum, luego tener experiencia práctica en asuntos de la ciudad, y solo a los 50 años los más capaces estarían preparados para gobernar por turnos y dedicarse a la filosofía el resto del tiempo. Es un plan realmente utópico, en cierto sentido. Platón mismo parece saberlo, porque luego dedica 2 libros, el 8º y el 9º, a describir cómo incluso la ciudad ideal puede corromperse y degenerar. Sí, es consciente de la dificultad. Describe un ciclo de degeneración de los regímenes políticos, y a cada régimen le corresponde un tipo de hombre, un tipo de alma dominante. Empieza por la aristocracia, el gobierno de los mejores, que sería la Calípolis, y cómo degenera. Por un error en los emparejamientos de los guardianes, surge una generación menos perfecta. Y la aristocracia decae en timocracia, el gobierno basado en el honor, en la ambición militar. Como Esparta, más o menos. Domina la parte irascible del alma. Timo. Vale, del gobierno de la sabiduría al del honor. ¿Y después? La timocracia degenera en oligarquía. El gobierno de unos pocos, los ricos. El criterio es la riqueza. Domina el deseo de acumular dinero, una parte del alma apetitiva. Se divide la ciudad en ricos y pobres. De la ambición a la avaricia. ¿Y de ahí? De la oligarquía, por la tensión entre ricos y pobres, se pasa a la democracia, el gobierno del pueblo. Platón la describe como un régimen muy colorido, diverso, donde reina la libertad, pero una libertad que él ve como excesiva, como licencia. ¿Por qué? ¿Qué le critica a la democracia? Que todos los deseos valen igual, que no hay jerarquía, domina la parte apetitiva innecesaria. Hay una igualdad que él considera antinatural, y eso lleva al desorden, a la anarquía. ¿Y según Platón, ese exceso de libertad democrática prepara el terreno para lo peor? Exacto, para la tiranía. El pueblo, harto del caos, busca un líder fuerte que ponga orden, pero ese líder acaba convirtiéndose en un tirano, que gobierna sin ley, solo para su propio beneficio y para satisfacer sus peores deseos. Es el régimen más injusto y el tirano el hombre más infeliz. Es una visión bastante sombría de la dinámica política sin filosofía. Cierra el círculo mostrando la injusticia como la peor opción, también políticamente, y en el último libro, el 10, vuelve a un tema que ya había tratado. Sí, vuelve a la carga contra la poesía y el arte imitativo, la mímesis. ¿Por qué otra vez? ¿No lo había dejado claro? Parece que quiere remacharlo. Ahora da un argumento más, digamos, ontológico. Dice que el arte imitativo está 3 veces alejado de la verdad. Pone el ejemplo de la cama. Está la idea de cama, lo real, la cama que hace el carpintero, una copia de la idea, y la pintura de la cama que hace el pintor, una copia de la copia. Entiendo. Una imitación de una imitación. Exacto. Y además insiste en que este tipo de arte apela a la parte más baja y racional del alma, a las emociones, a los lamentos, y eso debilita el control de la razón. Así que reitera su postura. Hay que ser muy selectivos con el arte permitido en la ciudad ideal. Es una postura dura contra el arte que choca mucho con nuestra sensibilidad actual. Y el final del diálogo, ¿cómo cierra la República? Pues cierra a lo grande, con un tema trascendental, la inmortalidad del alma y su destino después de la muerte. Ofrece algunos argumentos a favor de la inmortalidad y culmina con el mito de El mito de ¿Qué cuenta? Es la historia de un soldado, que muere en batalla, o eso creen, viaja al más allá, ve cómo son juzgadas las almas, los justos recompensados, los injustos castigados, y luego presencia algo fascinante, el proceso de elección de la siguiente vida, antes de la reencarnación. Las almas eligen su próxima vida. Sí, se les presentan muchísimos modelos de vidas posibles, vidas de tiranos, de animales, de hombres comunes, de filósofos, y cada alma elige la suya. Ve que muchas eligen mal, seducidas por el poder o la riqueza, sin pensar en las consecuencias morales. Ulises, por ejemplo, elige una vida sencilla y tranquila. ¿Y cuál es la moraleja del mito? Pues subraya 2 cosas. La responsabilidad personal, somos responsables de la vida que elegimos, y la importancia crucial de la filosofía para saber elegir bien, para distinguir las vidas justas de las injustas. Cierra así toda la obra, reforzando la idea central. La justicia es beneficiosa en sí misma, no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Es la clave para una buena vida, ahora y siempre.
Ha sido un viaje intenso, realmente. Desde esa pregunta inicial de Céfalo sobre la justicia, pasando por la construcción de la ciudad ideal, el papel del filósofo rey, la teoría de las ideas, la caverna, la crítica al arte, la caída de los regímenes, y ese final con el destino del alma. Es abrumador la cantidad de ideas. Sin duda. Es una obra de una riqueza y una complejidad enormes. Y claro, muchas de sus propuestas hoy nos parecen, utópicas o incluso problemáticas, ¿no? La censura, esa estructura social tan rígida, el gobierno de expertos. Chocan con nuestra forma de ver el mundo, ¿sí? Pero las preguntas fundamentales que Platón pone sobre la mesa, esas siguen totalmente vigentes. ¿Qué es una buena sociedad? ¿Cuál es la relación entre la ética personal y la política? ¿Qué papel tiene el conocimiento en el gobierno? ¿Cómo educar a los ciudadanos? La idea de justicia como armonía, tanto interna en el alma como externa en la sociedad. La búsqueda de un bien que sirva de guía. Son ideas que te obligan a reflexionar. Exacto. Y te dejan pensando. Esa insistencia de Platón en el orden, en la razón, en la armonía colectiva, es esa búsqueda de perfección, aunque sepamos que es inalcanzable, lo que realmente importa, el tener ese ideal como horizonte. O quizás la pregunta es otra. ¿Hasta qué punto ese modelo tan unificado y dirigido desde arriba por los sabios es compatible o incluso deseable frente a nuestros valores actuales de libertad individual, de pluralismo, de democracia, aunque sea imperfecta? Ahí está el debate. La República no nos da recetas fáciles, desde luego. No es un manual. No, para nada. Pero sí es una invitación constante y muy poderosa a pensar críticamente, a pensar sobre nosotros mismos, sobre nuestra sociedad, sobre nuestros propios valores. Nos desafía a examinar qué creemos realmente sobre la justicia, la política y la buena vida. Una invitación que, esperamos que esta exploración haya servido para estimular un poco. Ha sido un placer como siempre. Igualmente, un texto que siempre da que pensar. Hasta la próxima.